Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 27 de agosto del año 2022. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos del 14 al 30. Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es como un hombre que, al salir de viaje, llamó a sus servidores y les confió sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y uno solo a un tercero, a cada uno según su capacidad. Después partió. Enseguida, el que había recibido 5 talentos fue a negociar con ellos y ganó otros 5. De la misma manera, el que recibió 2 ganó otros 2, pero el que recibió uno solo hizo un pozo, enterró el dinero de su señor. Después de un largo tiempo, llegó el señor y arregló las cuentas con sus servidores. El que había recibido los 5 talentos se adelantó y le presentó otros 5. Señor, le dijo, me has confiado 5 talentos. Aquí están los otros 5 que he ganado. Está bien, servidor bueno y fiel, le dijo su señor, ya que respondiste fielmente en lo poco, te encargaré de mucho más. Entra a participar del gozo de tu señor. Llegó luego el que había recibido 2 talentos y le dijo, Señor, me has confiado 2 talentos, aquí están los otros 2 que he ganado. Está bien, servidor bueno y fiel, ya que respondiste fielmente en lo poco, te encargaré de mucho más. Entra a participar del gozo de tu señor. Llegó luego el que había recibido un solo talento. Señor, le dijo, sé que eres un hombre exigente. Cosechas donde no has sembrado y recoges donde no has esparcido. Por eso tuve miedo y fui a enterrar tu talento. Aquí tienes lo tuyo. Pero el Señor le respondió, servidor malo y perezoso, si sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido, tendrías que haber colocado el dinero en el banco y así, a mi regreso, lo hubieras recuperado con intereses. Quítenle el talento para dárselo al que tiene 10, porque a quien tiene se le dará y tendrá de más, pero el que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Echen afuera las tinieblas a este servidor inútil. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, acá estamos siempre en este tiempo de lecturas de carácter escatológico, sí. Y aquí vamos a poner el acento, siempre el punto central es aquel para el cual el Señor nos envía a este mundo, ¿no? El Señor nos da la gracia de la vida, el Señor nos comunica esa vida que habíamos perdido en Adán, que recuperamos en Él. Y entre nosotros, y nos envía el Espíritu Santo, desde la gloria del Padre. Y tengamos siempre esto en cuenta, el Señor reparte ministerios, el Espíritu Santo dones, y el Padre, Dios uno y trino, hace todas las actividades. Y el Señor aquí estamos viendo que envía, ilustrado esto parabólicamente desde ya, a aquellos que somos los miembros de la Iglesia, nos envía para una misión determinada, fundamentalmente para hacer fruto de la palabra de la vida, a través de la palabra y de la obra consecuente como testimonio. Sí, enseñando todas las cosas que el Señor nos ha mandado, por supuesto, pero no todos tienen las mismas posibilidades en orden a las características personales que el Señor atiende y conoce, porque el Señor nos conoce, nos ve como verdaderamente somos. Y entonces reparte en cada uno de aquellos que somos enviados talentos, los dones del Espíritu Santo, podríamos decir, sí. Entonces cada uno en función de esas cualidades que tiene,
bueno, puede aprovechar esos dones que les da el Señor, que nos comunica por el Espíritu que nos envía, para que hagamos fruto de los mismos en orden a las mejores condiciones en que estamos para hacerlo. Somos enviados frente a un mundo que es cambiante, no siempre es el mismo, no siempre las circunstancias son también las mismas para todos. Son diferentes, pero la riqueza que dispone el Señor y por la cual nos envía y nos cubre a todos, alcanza para satisfacer las necesidades de todos en este mundo. Por manera que aquí se dice, claro, a uno le dio un dueño, envió a sus empleados, ¿no es cierto?, mientras él se iba de viaje, un largo viaje, para que, bueno, atendiesen los asuntos del dueño. Y repartió talentos, fíjese, talentos. Sí, el talento era una moneda muy apreciada, claro está. Vamos a ilustrar aquí los dones, ¿no es cierto? A uno le dio 5 talentos de acuerdo a sus capacidades, a otro le dio 2 talentos y a un tercero le dio un solo talento. Bueno, el Señor partió, los empleados, los servidores, hicieron uso de esos talentos, con sabiduría el primero, el de los 5 talentos. ¿Qué hizo? Fue y los negoció, hizo fruto, y obviamente tuvo una ganancia, un interés, en función del trabajo que había realizado con esos 5 talentos. Y finalmente, bueno, ganó otros 5, duplicó el capital que le había dejado en custodia a su señor. El de los 2 talentos hizo lo propio también. También negoció y ganó otros 2 talentos. En cambio, el que había recibido un solo talento, no, se ve que no tenía muchas ganas de trabajar tampoco. Aparte de otras cosas que después va a exhibir como excusa delante de su señor cuando éste vuelva a pedir cuentas. Tenía miedo, no se animó a negociar el talento. Entonces, por las dudas a perderlo, lo escondió. Y cuando el Señor viene y empieza entonces a pedir cuentas a los suyos, cada uno de ellos, bueno, dijo aquello que había hecho. Razón por la cual los que habían negociado los talentos recibieron de parte de su amo, de su señor, sí, desde ya una devolución en función de la riqueza que habían obtenido, del fruto que habían hecho. Y tomémoslo esto muy en cuenta, hermanos. El Señor vendrá así al final de los tiempos. ¿Qué hemos hecho nosotros en este tiempo por la fe que el Señor nos ha regalado, de esa riqueza que es la vida, que está depositada en nosotros, porque la recuperó el Señor para nosotros? ¿Qué hemos hecho? Hemos hecho fruto de la vida, frutos, discípulos para el Señor de la vida, para la vida misma. Hemos trabajado, hemos salido a cumplir una misión que nos había sido encomendada. Cuando venga el Señor, podremos exhibir delante de Él el fruto que hemos hecho con esos talentos que el Señor nos ha dado. Bueno, el de los 5 talentos y el de los 2 talentos lo hicieron bien y tienen por lo tanto una devolución mayor desde ya. Cuando nosotros seamos justificados delante de Dios, ya lo somos aquí ahora por la fe. Pero cuando hagamos fruto de esa tarea de fe que tenemos que desarrollar en un mundo cambiante y con circunstancias también ciertamente muy cambiantes y puntuales para cada uno en particular, pero que cada uno podrá manejar con los dones que el Señor nos ha dado, con las cualidades que el Señor ha depositado en nosotros. Y entonces el fruto del trabajo será digno de ser mostrado delante del Señor de la vida. Trabajamos para la vida, hicimos fruto de la vida y para vida. Bueno, eso será vida para nosotros también, pero vida eterna. Y el que escondió el talento, ¿qué pasa? Y confesó delante de su Señor. ¿Por qué no hizo con ese talento, aunque sea un solo talento más, el doble de lo que había recibido? Porque tuvo miedo, temió a su Señor, no lo amó, no sirvió los intereses que eran comunes, porque eran para su Señor y por su Señor eran para él también. Lo escondió, no hizo fruto. Miren si todos los miembros de la iglesia hiciésemos lo mismo.
Y si todo cristiano hiciera lo mismo, recibe la palabra y ¿qué hace? Y la deja ahí en la biblioteca, guarda la palabra del Señor, se queda tranquilo porque de alguna manera tiene la palabra. ¿Y los demás qué hace? Hace frutos de ese capital inmenso que ha recibido, de esa riqueza que es la vida en plenitud. No hace fruto. Tiene miedo a tantas cosas que a lo mejor le produce este mundo, que prefiere quedarse tranquilo y ocioso. ¿Qué viene siendo entonces? Bueno, aquello de lo cual lo califica el Señor: siervo malo e inútil. Claro, es que es un siervo malo y inútil. ¿Qué recibe como compensación? Nada. Inclusive lo poco que tiene, que es nada, también le es quitado, porque su destino no es precisamente la administración de los bienes superiores, de la vida en su plenitud, sino es echado afuera del negocio de la vida, afuera de esta vida rica que el Señor nos ofrece para siempre. Al que tiene más se le dará más también. Claro que el que ha hecho realmente frutos del árbol de la vida, frutos de esos talentos que ha recibido, frutos de lo que el Señor nos ha dado, que es la vida, para que la compartamos, para que la difundamos, ¿qué recibirá? Y el doble, sí, la vida, la eternidad misma, la vida eterna. Vamos a tener esto en cuenta, hermanos, No nos quedemos sentaditos ahí, cumplimiento, No, vamos a trabajar en la viña del Señor, como decimos tantas veces. Vamos a hacer negocio, pero negocio para la vida. Es el verdadero negocio, el que reditúa vida y vida en abundancia. ¿Qué te parece, Patricia? Pues como bien decías, ¿no? Tenemos que producir los talentos que el Señor nos ha regalado para bien del prójimo y gloria del Señor. Porque si llegamos a ser siervos inútiles, nos va a pasar lo mismo que a este servidor que no produjo el talento que le había tocado. Dios, aunque tenga uno poquito, lo multiplica. Y en esa confianza, en esa fe en el Señor, debe de uno trabajar sin tener miedo de lo que va a pasar, porque Dios está con nosotros. Y estando Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros, no? Todo lo podemos unidos a aquel que nos fortalece. Y nos fortalece siempre. Y ahí todo lo podemos. Recordemos siempre esto. Para el hombre es imposible este negocio de la vida. Para Dios todo es posible. Y Dios es el que nos envía. En Cristo Jesús. Hagamos fruto entonces. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día, tu espíritu de fe, de verdadero trabajo en la fe. Señor, queremos hacerlo en tu nombre y por tu nombre lo pedimos, por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y amén.